¿Cómo le va, doctor Ponce de León? Lo saluda. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, bien. Bueno, la pregunta es cómo se le pone un basta, un stop a toda esta situación anárquica que tiene la Argentina. Piquetes a toda la hora, todos los días, cortes de avenidas, rutas, calles, callecitas, tomas de escuelas, aprietes por parte de mucho sindicalista y demás. ¿Alcanzan las leyes vigentes como para ponerle un freno inmediato a todo esto? Por supuesto que sí, alcanzan porque, comenzando por lo que es la ley de leyes, que es la Constitución Nacional, que establece la libertad de entrar, salir y transitar por el territorio argentino. Ese derecho inalienable de todos los ciudadanos solo colisiona parcialmente con el derecho de manifestarse a través de huelgas, a través de protestas callejeras. Y de ninguna manera puede prevalecer el derecho, dentro de lo que son derechos de raigambre constitucional, el de protestar, puede prevalecer sobre el derecho de circular. Vamos entonces por el principio, que son los cortes. El ejercicio del poder de policía, que le compete en el caso de la Ciudad de Buenos Aires al jefe de gobierno, y en el caso de las diferentes provincias, por supuesto, que los gobernadores e intendentes de cada ciudad, es sagrado y de ninguna manera puede ser delegado. El hecho de que haya manifestaciones tienen que ser articuladas sobre la base de un pedido de autorización, deberían hacerse exclusivamente en plazas. Un gran maestro que he tenido, que es el doctor Carlos Fait, me decía, las manifestaciones tienen que hacerse en plazas, nunca cortando la circulación de la gente, porque al derecho de circular se suma el derecho a la salud y a la vida. Si una persona tiene un problema de salud o una ambulancia tiene que pasar, no es lo mismo que si está la 9 de julio toda cortada, que si está libre. Entonces, por dar un ejemplo nomás. Entonces, ante esa realidad, tenemos que pedirle a las autoridades que dejen de lado las especulaciones políticas. Las medidas antipáticas hay que tomarlas en algunos momentos, cuando ya están en juego derechos sagrados, como son el de circular, el de la salud, el de la vida de las personas, que están por encima del derecho a protestar, que también es válido. No sé si con esto respondo a una parte de su pregunta. Perfectamente. Ahora, Las ¿qué escuelas. normativa estarían infringiendo y si son poseedores, digamos, los gobiernos que hacen caso omiso a este tipo de leyes penalmente? Digamos, ¿qué castigo penal pueden tener los gobiernos que, bueno, en pos de quedar bien con un progresismo, digamos, a la violeta, no actúan como tienen que actuar con la ley en la mano? El castigo debería ser a través de, fundamentalmente, del voto popular, pero del derecho ciudadano que tenemos a expresarnos a través del sufragio. Pero hay otros mecanismos. Básicamente, si vamos a niveles extremos como son la aplicación del Código Penal, el artículo 249 castiga al funcionario público que omite cumplir con sus deberes a una pena de prisión en suspenso, pero pena al fin. El juicio político es otra herramienta. Yo con esto no quiero decir de ninguna manera que ni los gobernadores o jefes de gobierno ya estén en condiciones de encuadrar sus conductas dentro de esos tipos punibles, pero la realidad es que hay una falta de reacción muy grande. Entonces, insisto, por especulaciones políticas, por miedo a que hablen de represión, por no tener la suficiente fuerza en el ejercicio del poder que le ha sido delegado justamente por el voto de la ciudadanía. Nuestro voto tiene que contemplar el resguardo de nuestros derechos fundamentales y que están justamente previstos en la Constitución, por lo cual no hay otro camino para las autoridades que no sea el cumplir la ley. Insisto, la ley, la Constitución, las leyes, los reglamentos tienen que ser cumplidos. Si uno tiene que transitar en este momento
en la ciudad de Buenos Aires, por decir algo, como ejemplo, por avenidas que están y calles que están en gran medida limitadas en el tránsito, por bicisendas muy discutibles, por andariveles exclusivos para taxis y colectivos, y estamos sometidos a algo que en definitiva es producto de la sanción de leyes. Bueno, tenemos que aceptarlo, pero también tenemos que poner un límite y poder transitar aún por espacios tan reducidos como nos están obligando a transitar. Uh-huh. El terreno, o sea, siempre hay un viejo refrán que dice: el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Lo que pasa con las escuelas es un disparate tremendo, y yo ahí no aplicaría ni un carro hidrante, como sí aplicaría en ciertos casos extremos ante los cortes en la vía pública. Ahí es muy sencillo, las herramientas están en las manos de los rectores y bajo la normativa que existe de reglamentos y demás del funcionamiento de las escuelas, se sanciona con 25 amonestaciones al alumno que copa un establecimiento. Si un señor del IA en un momento copó una comisaría y fue sancionado penalmente, bueno, yo no hablo de una sanción penal a un menor, salvo que incurra en desmanes y en destrozos, cosa que aparentemente también está sucediendo, ante lo cual civilmente son responsables los menores y sus padres, y penalmente, si tienen más de 16 años, son responsables los menores también. Entonces, en definitiva, hay una laxitud por parte de las autoridades muy alarmante. Esto de la negociación después de varios días de corte, no, la negociación, si existe, tiene que ser instantánea. Muy sencillo, desocupan el colegio y permiten que todos sus compañeros tomen clases y sus padres no vean perturbada su actividad laboral teniendo que quedarse cuidando a sus hijos porque no pueden asistir a clase, o de lo contrario se aplican las 25 amonestaciones y quedan libres, o son expulsados del colegio, y si incurren en desmanes son responsables. Me parece que esto es básico. Ahora, y bueno, redondee. No, es básico y está en las manos de las autoridades, Bien, como venimos diciendo. Bien, ¿a qué cree que le tienen miedo, digamos, esta clase política que de un lado y del otro parece temerosa de aplicar la ley? Yo tengo un criterio muy concreto y definitivo desde hace muchos años, y es que las heridas de la década del 70 no están curadas. Esas heridas mal curadas provocaron que el advenimiento de un gobierno encabezado por Néstor y Cristina Kirchner hiciera uso de los llamados derechos humanos cuando nunca había presentado ni siquiera, lo dijo el fiscal Estracera, y está viralizado, están viralizados sus dichos, ni siquiera un habeas corpus para lograr la libertad ambulatoria de quienes estaban detenidos ilegalmente, entonces, o legalmente, según el caso. La realidad es que se utilizan en forma interesada los derechos humanos, se utiliza en forma absolutamente interesada con fines políticos lo que es la mala resolución por parte de los militares de lo que fue la lucha contra la subversión que tantos muertos causaba y que fue tan mal resuelta también por los militares. La teoría de los dos demonios creo que es incuestionable. Usted tocó un tema que indudablemente todavía no cerró heridas, pero entiendo, es una humilde opinión, que para que esas heridas cicatricen, lo que tiene que haber es justicia en todos sus términos, es decir, de un lado y del otro. Sin duda, sin ninguna duda, y no la ha habido. Ha habido una justicia absolutamente tuerta, absolutamente parcial. Yo tuve el gusto aún de ver la película que se ha estrenado. Deseo fervientemente que haya un espacio que de alguna manera convalide esto que estamos nosotros diciendo, en cuanto a que la justicia actúa en forma muy parcial. No digo parcial intencionadamente, sino en cuanto a que solamente se abocó a analizar las conductas
de lo que fue la represión ilegal, que sin duda en gran medida la hubo, pero fue exacerbada por el discurso, bueno, insisto, de las víctimas y de quienes no eran realmente víctimas, exacerbado hablar de 30.000 desaparecidos cuando no los hubo, y tampoco contempló la justicia la situación de quienes ponían bombas y a quienes mataban a muchos inocentes. Y no solo policías inocentes y soldados inocentes, sino también como la hija del almirante Lambruschini, como la hija de Cardoso y tantas otras víctimas que nada tenían que ver con esa lucha. Así que... Bien, brevemente, perspectivas hacia adelante de que esto mínimamente se pueda mantener un país en orden, relativamente en orden. Yo creo que hasta que no tengamos a un gobierno más enérgico, que esté totalmente alejado de la palabra de represivo, aunque la represión está inserta dentro de lo que es la letra de los códigos y del Código Penal, o sea, reprimir en forma, digamos, civilizada y utilizando herramientas no cruentas, está permitido. El carro hidrante para desalojar, después de darle aviso a la gente, para desalojar una avenida que está cortada y está inhibiendo el paso de miles de ciudadanos, el carro hidrante, sin ninguna otra clase de aditamento, tiene que ser una medida que exista, pero para eso tiene que haber una decisión política y no parece, evidentemente el gobierno nacional está emparentado con todo lo que son los cortes, está emparentado con todo lo que son las tomas de colegios, de todo lo que es ilegal está emparentado. Y en cuanto al gobierno de la ciudad, que por supuesto ha demostrado no estar emparentado y aliado a esos criterios, digamos, de anomia, por supuesto que no, pero muestra excesiva debilidad. Tiene que un gobierno que convalide el funcionamiento de las instituciones es fundamental para poder llevar adelante políticas lógicas y coherentes. El doctor Fabián Bergenfeld. Doctor, que siga usted muy bien, muy amable por su gentileza como siempre. Al contrario, ha sido un placer. Buenos días.